pasa que estás pensando acerca de la biología molecular, que es aquella ciencia que estudia los procesos del desarrollo en los seres vivos desde un punto de vista molecular cuando de la nada, o no, duda existencial, lo sé. Entonces, ¿cómo está conformado nuestro cuerpo? Sabemos que el cuerpo humano está conformado por 4 macromoléculas fundamentales, los lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, pero enfocémonos en las últimas 2. Los ácidos nucleicos tienen una estructura fundamental básica conocida como nucleótido. Estos básicamente son monómeros complejos que están constituidos por un grupo fosfato, pentosa y base nitrogenada. A su vez tiene 2 clases, las purinas y las primidinas. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos, el ARN o ácido ribonucleico, el cual está formado por una sola cadena lineal, el ARN ribosómico, quien se asocia a proteínas y forma los ribosomas, el ARN mensajero, quien copia información y la transporta hacia los ribosomas, el ARN de transferencia, quien se une a aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas. Después está el ADN o ácido desoxirribonucleico, que se encuentra principalmente en el núcleo de las células. El ADN es una molécula antiparalela, lo que significa que sus 2 cadenas corren una junto a otra, pero en direcciones opuestas. La información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas: adenina, guanina, citosina y timina. El ADN consta de unos 3.000 millones de bases y más del 99% de esas bases son iguales en todas las personas. Función del material genético: le brindan estructura al cuerpo, absorben los nutrientes de los alimentos, convierten estos nutrientes en energía y realizan funciones especializadas. Las células también contienen el material hereditario del organismo y pueden hacer copias de sí mismas. El genoma humano es la suma de todo el material genético presente en los 23 cromosomas de una célula haploide. Tiene 3.2 por 109 pares de bases, 3.200 millones, de los cuales solo una pequeña porción corresponde a la información que confiere el fenotipo de los individuos. Hoy en día se sabe más sobre la estructura y el mapa de los cromosomas. Esto es el lugar en que están los genes en los diferentes cromosomas. Por ejemplo, en el humano el cromosoma X tiene cerca de 1.100 genes distribuidos a lo largo de 247 millones de pares de bases, casi el 5% del genoma. Una secuencia discreta del ADN que contiene las instrucciones para elaborar una proteína se conoce como gen. Los genes son las unidades hereditarias del genoma y por tanto son los elementos funcionales del ADN que determina el genotipo. Está constituido por una región reguladora. En esta se tiene información que determina en qué momento de la vida, en cuáles órganos o tejidos y en respuesta a qué tipo de estímulos fisiológicos debe expresarse un gen. La región estructural codifica para RNAs y proteínas. Formada por una región no traducida, un exón, un intrón. La región no traducida 5 tiene secuencias que contienen la información que regula la eficiencia con lo que traduce el RNA mensajero que las contiene. Por otro lado, la región no traducida 3, en esta región se ubican secuencias que regulan la vida media del ARN. Exones son secuencias de nucleótidos en el ADN y el ARN que se conservan en la creación del ARN maduro. Mientras que los intrones son secuencias de nucleótidos en el ADN y el ARN que no codifican directamente para las proteínas. Se eliminan durante la etapa de maduración del ARN mensajero precursor mediante el empalme del ARN. La heredabilidad mide las diferencias en los genes de las personas, explican las diferencias en sus rasgos. Los rasgos pueden incluir características como la altura, el color de los ojos y la inteligencia, así como las afecciones como la esquizofrenia y el trastorno del espectro autista. Las estimaciones de heredabilidad varían de 0 a 1. Una heredabilidad cercana a 0 indica que casi toda la variabilidad de un riesgo en las personas se debe a factores ambientales con muy poca influencia en las diferencias genéticas. Una heredabilidad cercana a 1 indica que casi toda la variabilidad de un rasgo proviene de diferencias genéticas con muy poca contribución a factores ambientales. Muchos trastornos causados por variaciones, también conocidas como mutaciones. Los rasgos más complejos de las personas, como la inteligencia y las enfermedades multifactoriales, tienen una heredabilidad en algún punto intermedio, lo que sugiere que su variabilidad se debe a una combinación de factores genéticos y ambientales. Pero, ¿y las proteínas? De proteínas se divide en 4. La estructura primaria, que consiste en la secuencia lineal de aminoácidos en la cadena y estabilizada por el enlace peptídico entre los aminoácidos. Esta tiene una única estructura que está codificada en los genes.
La estructura secundaria, que consiste en el plegamiento de las cadenas de aminoácidos para adquirir la forma de alfa-hélice, placas paralelas y antiparalelas y el enredamiento libre. Hay dos configuraciones básicas, la alfa-hélice y la hoja plegada. En la estructura terciaria es la forma global de una proteína, determinada por recodos, giros y secciones de la estructura alfa-helicoidal y tienen limitada capacidad de extensión. En la estructura cuaternaria, disposición espacial que presentan cadenas polipeptídicas individuales, y la hemoglobina es un ejemplo de estas proteínas. Naturalización y plegamiento de las proteínas. Cada proteína tiene su propia forma única. Si se cambia la temperatura o el pH, puede alterarse provocando la pérdida de la estructura tridimensional de la proteína. Cuando ésta pierde su estructura de mayor orden pero no su secuencia primaria, se dice que ha sido desnaturalizada y ya no es funcional. Las proteínas no se pliegan por sí mismas y reciben ayuda de las proteínas como las chaperonas. La clasificación de proteína, estas se clasifican en fibrosas que presentan estructura secundaria, son insolubles en agua, tienen gran resistencia física. Las globulares, constituidas por cadenas plegadas, formas esféricas solubles en agua, como las enzimas, algunas hormonas, proteínas transportadoras. Momento, mucha información. Pero, ¿qué hay de la célula? Célula animal, estructura celular. Son células eucariotas. Este tipo de células están compuestas por la membrana plasmática, que es un tipo de barrera, el citoesqueleto, que ayuda a mantener estructura, el citosol, que es una especie de fluido donde están suspendidos todos los orgánulos membranosos, el núcleo, que se encarga de almacenar información genética, el nucleolo, que es donde se producen los ribosomas. El retículo endoplásmico está el liso y rugoso. El rugoso se encarga de elaborar proteínas, mientras que el liso elabora lípidos y carbohidratos. El aparato de Golgi se encarga de transportar distintas sustancias en el interior y exterior de la célula. La mitocondria son centros energéticos. Los lisosomas eliminan sustancias o desechos de las células. Los peroxisomas se encargan del metabolismo de algunas grasas, aminoácidos y algunos azúcares. Y los centrosomas participan en dar soporte y en la división celular. Cada día, cada hora, cada segundo, uno de los eventos más importantes en la vida están pasando en tu cuerpo. Las células se están dividiendo. La capacidad de las células de dividirse en dos células vivas es única en los seres vivos. Pero, ¿por qué se dividen las células? Las células se dividen por muchas razones. Por ejemplo, cuando te pelas la rodilla, células se dividen por reemplazar las células viejas, muertas o dañadas. En los cuerpos humanos, las células se dividen casi 2 trillones de veces cada día. Sorprendente, ¿no? ¿Cómo saber? La célula que se está dividiendo se llama la célula madre. La célula madre se divide en 2 células hijas. En la mitosis, la cosa importante para recordar es que cada de las células hijas tienen los mismos cromosomas y ADN como la célula madre. Las células hijas de mitosis se denominan células diploides. El proceso de división-mitosis tiene varios pasos o fases del ciclo celular, que son interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citokinesis, para crear las nuevas células diploides con éxito. El ciclo de mitosis celular incluye varias fases que resultan en 2 nuevas células hijas diploides. Cuando una célula se divide durante la mitosis, algunos organelos se dividen entre las 2 células hijas. Por ejemplo, las mitocondrias son capaces de crecer y dividirse durante la interfase. Así, cada célula hija tiene suficientes mitocondrias. El aparato de Golgi, sin embargo, se descompone antes de la mitosis y se vuelve a montar en cada una de las nuevas células hijas. Vías de señalización celular. Descripción de una serie de reacciones químicas en las que un grupo de moléculas de la célula trabajan juntas para controlar las funciones celulares, como la multiplicación o la destrucción celular. Las células reciben señales del entorno cuando una molécula, como una hormona o factor de crecimiento, se une a una proteína llamada receptor sobre la célula o dentro de ella. Después de que la primera molécula de la vía de señalización recibe la señal, se activa otra molécula y este proceso se repite durante toda la vía de señalización hasta que la última molécula se activa y cumple con la función celular. La activación anormal de las vías de señalización quizás produzca enfermedades, como el cáncer. Las vías de señalización forman parte de un proceso de comunicación intracelular. Pero espera, yo solo tengo 11 años. Bye.